Imagina que estás en medio de una comunidad vibrante, creciendo como nunca antes. Pero de repente, una división interna amenaza con destruirlo todo. No enemigos externos, no persecuciones. El peligro viene de dentro. ¿Qué hacer cuando la injusticia toca la puerta de la propia casa espiritual? ¿Por qué los apóstoles, hombres llenos de autoridad divina, delegaron una tarea tan importante a otros? ¿Quiénes eran estos 7 hombres que, sin ser parte del grupo original, se convirtieron en pilares del servicio cristiano? ¿Y qué hizo a Esteban tan especial que terminó convirtiéndose en el primer mártir? Este no es solo otro capítulo de la Biblia. Es una lección sobre liderazgo, unidad y el poder del Espíritu Santo. Es el momento en el que la Iglesia entendió que servir no era un acto menor, sino un llamado sagrado. En este episodio épico, se desentierra una historia que ha sido muchas veces ignorada, pero que contiene una bomba de sabiduría para estos tiempos. Prepárate, porque lo que pasó en Hechos capítulo 6 no solo cambió a 7 hombres, cambió el rumbo de toda la iglesia. Y lo más impactante es que este llamado aún sigue vigente hoy. La comunidad estaba creciendo, rápido, a diario se añadían nuevos creyentes. Jerusalén era testigo de un fuego espiritual imparable. Pero donde hay crecimiento, también hay presión. Y en medio del fervor surgió una herida. Había 2 grupos dentro de la iglesia: los hebreos, que hablaban arameo y seguían las tradiciones judías locales, y los helenistas, judíos que venían de otras regiones y hablaban griego. Ambos seguían a Cristo, pero sus culturas eran distintas, y ahí empezó el conflicto. Las viudas de los helenistas comenzaron a ser descuidadas en la distribución diaria de alimentos. No era una simple omisión logística, era una bomba de tiempo, una injusticia real que podía romper la unidad espiritual del cuerpo. Las murmuraciones comenzaron, las comparaciones surgieron, la sospecha crecía. ¿Cómo una iglesia tan llena del Espíritu podía fallar en lo básico? ¿Dónde quedó el amor fraternal? El enemigo no necesitaba persecuciones externas. Bastaba con dividir desde adentro, porque una comunidad herida por dentro puede colapsar, aunque por fuera parezca florecer. Los apóstoles escucharon, no ignoraron el clamor. Sabían que si no actuaban, todo lo que se había edificado con oración, predicación y milagros, podía venirse abajo por una grieta invisible. No era solo un problema de logística, era una crisis de visión. Si el corazón de la iglesia no latía con justicia y servicio, la misión se desmoronaría. Y entonces, en medio de la tensión, surgió una decisión que cambiaría todo. Los apóstoles no improvisaron, no reaccionaron con prisa ni con ira. Convocaron a todos los discípulos y hablaron con claridad, con autoridad y con visión. Sabían que su llamado no era abandonar la oración ni descuidar la predicación por encargarse de las mesas. Pero también sabían que no podían ignorar la necesidad. Lo que propusieron fue revolucionario: elegir a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse del servicio. No cualquier tipo de ayuda, hombres capacitados espiritualmente para una tarea sagrada: servir a la comunidad con justicia. Esto no era delegar para desentenderse, era organizar para multiplicar, era reconocer que servir también es ministerio, que llenar estómagos puede ser tan espiritual como llenar corazones. Y fue así como se estableció una estructura nueva, pero no fría, una estrategia práctica, pero nacida de la inspiración divina, una solución que combinaba el orden con el poder del Espíritu. La propuesta agradó a toda la comunidad. No hubo resistencia, no hubo orgullo, no hubo envidias, porque cuando una decisión nace del cielo, el corazón lo reconoce. Lo asombroso es que los apóstoles no eligieron a los 7. Dijeron: buscad vosotros mismos. Ellos pusieron el estándar, pero la comunidad participó. Fue una elección basada en el testimonio, no en la popularidad, en la llenura espiritual, no en la apariencia. Era una elección seria. Y todos sabían que lo que estaba en juego era mucho más que una comida al día. Era la unidad, la fe, el propósito. Era el testimonio del amor de Dios, reflejado en una comunidad que cuida a los suyos sin distinción. Mientras algunos veían un simple problema administrativo, los apóstoles vieron una oportunidad para crecer.
Mientras otros habrían tapado la situación, ellos decidieron abrirla al discernimiento espiritual. Y eso fue clave, porque en la iglesia el liderazgo no se mide solo por cuánto se predica, sino por cuánto se ama. Y esa solución, sabiduría pura de lo alto, preparó el escenario para algo aún más grande. La comunidad escuchó el llamado y respondió, no con debates interminables, sino con acción guiada por discernimiento espiritual. Comenzaron a mirar entre ellos, no al más elocuente, no al más influyente, sino al más íntegro. Hombres cuya vida reflejaba a Cristo incluso antes de que se les asignara una tarea. Surgieron 7 nombres, 7 hombres, cada uno con una historia, cada uno con un corazón dispuesto. Y al frente de ellos, un nombre brilló con fuerza sobrenatural. Esteban, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. No era un apóstol, no era un predicador reconocido, pero estaba lleno del cielo. Junto a él fueron escogidos Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Todos ellos de trasfondo griego, un gesto de reconciliación, de inclusión, de sabiduría divina. El grupo marginado ahora se convertía en parte del liderazgo, no para callar la queja, sino para sanar la herida. Este momento fue más que una simple elección. Fue una declaración. La iglesia no excluiría a nadie por su cultura, acento o lugar de origen. En el reino de Dios, la unidad no es uniformidad, es diversidad redimida. Estos hombres fueron presentados ante los apóstoles, y en una escena solemne y poderosa, les impusieron las manos y oraron por ellos. No fue un simple gesto religioso, fue una transferencia espiritual, una confirmación pública de que estaban siendo comisionados, no por un comité humano, sino por dirección divina. Esteban no tardaría en mostrar el fuego que ardía en su interior. Sus palabras cortarían corazones, sus milagros asombrarían a las multitudes, y su valentía ante la muerte revelaría un nivel de fe que estremecería a toda Jerusalén. Lo que comenzó como un encargo de servicio, se convirtió en una plataforma de gloria. Y Felipe, otro de los 7, sería llevado por el Espíritu a predicar en Samaria, a bautizar al eunuco etíope, a abrir puertas donde otros solo veían muros. Dios había escondido tesoros en estos hombres, y ahora estaban siendo desatados. Este fue el inicio de un nuevo nivel. La iglesia no solo crecía en número, crecía en estructura, en profundidad, en poder. Y todo comenzó con una crisis y una sabia elección, porque cuando el Espíritu guía una decisión, incluso una situación tensa puede transformarse en un punto de inflexión para el reino. El resultado fue inmediato. El conflicto se disolvió, las murmuraciones cesaron, la comunidad respiró, la justicia fue restaurada. Pero no solo eso, algo sobrenatural ocurrió. El texto dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Lo que parecía un obstáculo terminó siendo un catalizador. La iglesia no se debilitó, se fortaleció. El servicio generó expansión, el liderazgo liberado para orar y predicar, y el pueblo activado para servir, produjo una sinergia celestial. La armonía interna trajo poder externo. Las señales no se detuvieron. Las conversiones se aceleraron. Incluso muchos sacerdotes, sí, sacerdotes del sistema judío, se rendían a la fe. ¿Cómo ocurrió eso? Porque cuando una comunidad refleja el reino en su estructura, el mundo no puede ignorarlo. Ya no eran solo 12 hombres transformando la historia. Ahora eran cientos, miles, con roles distintos, pero un mismo fuego. La iglesia dejó de ser un grupo y se convirtió en un movimiento, un cuerpo vivo en donde cada miembro contaba, desde el que predicaba hasta el que servía una mesa. Todo comenzó con una queja, pero terminó con una explosión de crecimiento. Así actúa Dios, transforma el conflicto en oportunidad, la división en multiplicación y el servicio en gloria. La historia de los 7 diáconos no es solo un relato del pasado, es un espejo que revela la condición del presente, una llamada urgente a recuperar el corazón del servicio en la comunidad de fe. Porque en un mundo fragmentado,
La iglesia debe ser ejemplo de unidad, no solo en palabra, sino en acción. El liderazgo espiritual no se trata de títulos, sino de testimonio. No se trata de estar al frente, sino de estar dispuesto. Hoy más que nunca se necesitan Estebanes, personas llenas de fe, con valentía, con visión, con fuego del cielo. Se necesitan Felipes, dispuestos a ir donde el Espíritu los lleve, incluso si es en medio del desierto. La iglesia de hoy también enfrenta sus propias tensiones, sus propias grietas, pero la solución sigue siendo la misma: liderazgo guiado por el Espíritu, servicio lleno de amor y decisiones tomadas con sabiduría celestial. Quizás el llamado de esta historia no sea solo admirar lo que ellos hicieron, sino despertar lo que hoy podemos hacer. Servir ya no debería ser visto como algo menor, sino como el mayor honor en el reino de Dios. La próxima vez que una necesidad surja en tu comunidad, recuerda Hechos 6. No lo ignores, no lo critiques, respóndelo, porque quizás esa sea tu oportunidad divina para ser parte de una transformación. Y si este mensaje te inspiró, te retó o te habló directo al corazón, no te vayas sin dejar huella. Dale like, compártelo y suscríbete, porque aún hay muchas historias en la Biblia esperando ser contadas y vividas.